Hey, hola a todos mis mentes de mentes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de el canal de locuras. Hoy vamos a hacer una cosa un tanto diferente. Voy a empezar una serie de vídeos explicando un poquito cómo es la cosa detrás del proceso de creación de un cómic IA. Es decir, voy a enseñaros cómo se dibuja un cómic IA. Y hoy, en este primer vídeo, empezaremos principalmente por enseñaros cómo se hace una buena historia. Sí, sé que se me debe ver raro sin las gafas, hasta yo me veo raro sin las gafas, pero es que realmente me estoy dando cuenta que las gafas hacen mucho reflejo y no se me ve bien. Por eso he decidido pues hacer este vídeo sin gafas. Si queda bien, a partir de ahora no llevaré las gafas en ningún vídeo. Así que ya os anticipo que no veo bien del todo, ¿vale? Veo bastante bien, pero claro, mi problema es sobre todo ver de cerca. Por eso llevo las gafas. Entonces me cuesta un poquito verlo. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos por faena. Dentro, la intro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hace falta hacer para hacer una buena historia? Lo primero que hace falta hacer para hacer una buena historia es saber a qué género... Bueno, lo primero es tener una buena idea. Y lo segundo, tener claro a qué género va a pertenecer. Si va a ser un western, si va a ser una historia de superhéroes, de policíaca, de romántica o de qué va a ir la historia. Eso lo tenemos que tener principalmente claro. Lo segundo es que es muy importante tener claro los límites de cada género. Es decir, hay que intentar no salirse de los límites de cada género. Si tú escoges un género, tienes que tener en cuenta cómo se suelen hacer las cosas en ese género y no salirte, ¿vale? De esa, digamos, de esos límites. Y lo siguiente que tienes que hacer es, pues, empezar a plantear cómo va a comenzar esa historia. Porque, lógicamente, cuando tú piensas que vas a hacer una historia de un género es porque tienes alguna idea ya en mente. Pues bien, tienes que empezar a hacer esa idea que puede ser corta o puede ser larga, ¿vale? También tienes que decidir si va a ser un formato tipo manga, es decir, historias tremendamente largas, si va a ser más tipo americano, historias cortas de X capítulos, o si va a ser algo más tipo español, que suelen ser pues historias de 8, 12 páginas, más o menos como lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, todo eso es lo primero que hay que tener en cuenta. La estructura que va a tener este cómic, ¿vale? Una vez ya tenemos la historia, tenemos la estructura y tenemos todo claro, ¿vale? Entonces es cuando empezamos a escribir un poquito un resumen de lo que va a ser el primer capítulo. Ojo, no estoy diciendo hacer un guión, estoy diciendo escribir un resumen. Una vez escribes el resumen, tienes que coger los personajes y crearlos. Crearlos, ojo, no quiere decir solamente el dibujarlos. Eso es muy importante. Sino también tienes que tener claro qué carácter va a tener cada uno, cómo va a ser el carácter. Eso es lo principal de dibujar un personaje. ¿Por qué? Porque para conseguir una buena historia, eso va a influirnos de cara al futuro, que luego lo explicaré. Bueno, pues en este punto es cuando empezamos a escribir el guión, ¿vale? Vamos haciendo el guión, ¿vale? Yo, por ejemplo, no suelo hacer guiones porque ya mi cómic es un poquito cómico, entonces yo voy haciendo un poquito, tengo la idea más bien clara y como son historias cortas de 8 páginas, de 12 páginas, pues voy haciendo un poquito sobre la marcha porque sin necesidad de escribirlo porque ya lo tengo todo aquí memorizado. Pero sí que es cierto que esa es otra de las cosas de las que quiero hablar, que luego se irán produciendo cambios. Incluso vais a tener que hacer resúmenes con unas viñetas ya hechas,
decidir cambiarlas, ¿vale? Esto normalmente es trabajo del editor, pero como yo me autoedito y todo, pues yo mismo me critico. También es cierto que de vez en cuando pido consejo a la IA, que también está bien. Si eres creador de cómic de IA, recuerda que la IA te puede dar opiniones, ¿vale? Normalmente la IA te hace mucho la pelota, pero si le planteas que sea sincera y que te dé tu opinión, pues te dará sus opiniones y te dará consejos y ideas para mejorar ese cómic, ¿vale? Ten en cuenta que entonces no estás trabajando tú solo, estás trabajando como si fuerais dos personas, tú y la IA. Y tú tienes que escuchar lo que te dice la IA y mirar si se puede aplicar a lo que tú quieres hacer. Bien, ya tenemos la idea clara, tenemos el guión hecho y los personajes creados. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Tema principal. Nunca, absolutamente nunca, y esto es una cosa que cometen, un fallo que cometen muchos creadores de cómics, ya sea IA, ya sea no IA, ¿vale? Nunca, absolutamente nunca te salgas del formato de persona que has creado. Es decir, si una persona se encuentra en una situación y para que la historia siga como tú habías planteado, esa persona tiene que hacer algo que no haría según su carácter, olvídalo, bórralo y cambia esa escena. ¿Vale? Te puedo asegurar que si tienes en cuenta esto y haces eso, al principio te va a fastidiar, pero después te van a salir unas historias impresionantes, porque llega un punto en el que, y esto es un consejo que yo aprendí del mismísimo Akira Toriyama, no porque me lo dijera él, sino porque lo escribió en algún sitio, no recuerdo dónde, y yo lo leí y realmente me ha valido mucho. Lo principal y primero es que tú empiezas creando la historia, pero llega un punto en la historia en que son los propios personajes los que crean la historia. Tú pones la situación y ellos tienen que reaccionar como reaccionarían según su carácter. Si eso te saca de la historia que tenías pensado, no te preocupes. Hazlo como te esté saliendo. Salte de esa historia que estabas creando, porque te va a quedar una historia muchísimo más buena. Bien, y ahora que ha quedado claro que tú no creas la historia, sino que la crean los propios personajes, tú creas los personajes y las situaciones. Y ellos responden a esas situaciones. Eso hasta aquí queda claro, ¿vale? Pues ahora, ¿recuerdas que te he dicho que no te salgas del género? De los parámetros del género que has escogido. Pues bien, olvida eso. Siempre y cuando puedas, sin salirte de los excesivamente de los parámetros, siguiendo un poquito una línea en los parámetros que suele tener ese tipo de historia, puedas agregar cosas de otros géneros, romántica, pues por ejemplo, vamos a poner que estás haciendo una serie de superhéroes, como es mi caso, pues siempre que puedas agregar romanticismo, algo de épica, algo de drama, todo eso, intenta agregarlo. Pero siempre y cuando tienes que tener en cuenta de que lo que más tiene que haber es lo de, ¿cómo te diría yo? Lo que corresponde al género que tú has escogido. Una prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, en One Piece. ¿Qué hace One Piece diferente de muchos otros animes como puede ser Naruto, como puede ser Bleach, como puede ser Jujutsu Kaisen? Todos estos últimos son cómics muy buenos, pero si nos fijamos en el cómic de One Piece, si lleva tanto y no ha tenido que terminar es por una sencilla razón. La gente pide más porque tiene romanticismo, ¿vale? Bueno, quizás romanticismo no tanto, pero sí mucha comedia, tiene drama, tiene, ¿cómo se dice esto? Acción, tiene un poquito de todo, ¿vale? Un poquito de sensualidad también, porque sabemos que en ese cómic se sexualiza un poco a las mujeres, pero sí que es cierto que One Piece tiene un poquito de todo. Bueno, y una vez tienes todo esto claro, pues ya sigue escribiendo la historia y verás metiendo situaciones nuevas, personajes nuevos, con el carácter bien definido, y verás que poco a poco la historia prácticamente se escribe sola. También tienes que tener en cuenta que tienes que tener una libretita, por ejemplo, si tú no eres capaz de memorizar muy bien, una libretita para ir mirando de los cabos sueltos, porque tú siempre es bueno que tú vayas dejando cabos sueltos que puedas utilizar más adelante en la historia, ¿vale? Eso es una cosa que también, referente a One Piece, pues lo podemos ver. Toriyama no hacía eso, Toriyama cometió muchos fallos en su cómic, pero sí que es cierto que se le perdonaron porque la historia era muy buena.
Pero la idea es esa, tú ir plantando semillitas que el día de mañana puedas aprovechar y usar para hacer nuevas historias. Bien, pues si sigues todos estos consejos al pie de la letra, verás que tus historias te salen excesivamente buenas y sin necesidad de hacer demasiado. Simplemente tú plantear las situaciones, como ya he dicho, crear los personajes con su carácter bien definido y verás como los propios personajes te van creando el resto de la historia, como pasó, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué pasó lo de Vegeta, por ejemplo, en Dragon Ball de contra Célula, que la lió, dejó que absorbiera a los androides? Porque es su carácter y era lo que tenía que hacer. Vegeta no es un personaje nacido para ganar, es un personaje nacido para complicar y llevar al resto de los protagonistas a un nivel superior. Él es el que agranda el problema para que el problema cree la necesidad de hacerse todavía más fuertes. Y ese es su rol en el grupo. No es el héroe, no es la persona que tiene que solucionar el problema. Es la persona que tiene que demostrar que se puede ser más fuerte y que se puede complicar uno más la vida para mejorar todavía más. Bueno, y hasta aquí los consejos de cómo hacer una buena historia. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dale like, suscribiros, activad la campanita de notificaciones. Y si queréis comentarme algo, pues ya sabéis. Aquí estoy, os puedo dar consejos. Y pues bueno, para lo que queráis, estoy aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, ya sabéis, volveros locos, pero no demasiado.